En A Media Sesión, la tertulia económica. Tiempo de análisis en el que contamos, en este caso a través del teléfono, con Luis Gardía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, encantado de estar con vosotros. Y aquí en el estudio con nosotros, Antonio Rodríguez Furones, Senior Advisor, consejero independiente y profesor asociado de estrategia en EA Business School. Antonio, bienvenido, un placer. Buenas tardes, amigos, ¿qué tal? Luis, sé que tú eres partidario, que estás siempre a la vanguardia, que nos tildas de anquilosados a algunos, pero me ha llamado mucho la atención, digo, esto se lo tengo que plantear a Luis. La Comisión Nacional del Mercado de Valores ha cargado, y lo ha hecho del mercado de valores, no, de los mercados y la competencia. Sí, de la competencia. Sí, ha cargado con fuerza contra ChatGPT. Insiste su presidenta en que viola la propiedad industrial e intelectual y por ahí, no por su funcionamiento, por sus utilidades, ataca a esta solución vanguardista. ¿A ti qué te parece? Pues bueno, yo esto lo meto en el cajón donde tengo las encuestas del CIS, donde tengo la persona que se ha presentado al Ayuntamiento de Madrid por el PSOE, y supongo que es gente que estará haciendo campaña desde su puesto oficial. Lo que dice Cani Fernández es que GPT está violando prácticamente todos los derechos de propiedad industrial e intelectual, que es malo, malísimo, y que la propiedad industrial e intelectual es algo que hay que proteger. Y lo que no ve es que lo primero que tiene que hacer cualquier persona es sobrevivir, es buscar el pan, es la productividad. Y con GPT lo que tenemos encima de la mesa es algo nuevo, algo que puede usar todo el mundo en igualdad de condiciones y que aquel que lo use le va a cambiar la vida, pero le va a cambiar la vida hacia una productividad mucho mayor. Por lo tanto, si desde España prohibimos GPT, sucederá lo mismo que cuando el Islam prohibió la imprenta, que se han quedado hace 5 siglos. Si desde España atacamos la innovación, España no seguirá el tren mundial. En España nos quedaremos detrás, cuando realmente España es un país lleno, pues esta semana está siendo el Subsummit, es un país lleno de innovación, lleno de tecnología. No nos podemos permitir el lujo de darnos tiros en la pierna así, especialmente sin ningún motivo, Rafa. Antonio, no sé qué te parece a ti, pero a mí me llama la atención que entre las múltiples formaciones de nuestro querido Luis, en su polimatía, es abogado y desprecia los derechos intelectuales y la propiedad. Perfecto, ni siquiera Luis, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, vamos a ver. El ChatGPT... Ya estoy contra el Frente Prusiano, ¿eh? Esto me recuerda al siglo pasado. La libertad luchando contra el Imperio Austrohúngaro. Bueno, en fin... Perdón, contra el Segundo Reich, mejor dicho. Bueno, yo ya no sé en qué bando estoy, pero... Bueno, no quería usar la palabra Reich, pero... Bueno, respecto a lo que es el funcionamiento de los mecanismos de inteligencia artificial, o de ChatGPT en particular, al final no deja de ser una máquina, a grosso modo, en el cual estamos cargando un montón de datos, un montón de referencias, un montón de textos, y ahí la máquina, fruto de sus programación, capacidad de computación, etcétera, todos esos algoritmos que subyacen detrás de no solo el ChatGPT, sino otras aplicaciones de inteligencia artificial, pues ahí, pues lo que se llama inteligencia artificial generativa genera textos, otros te generan imágenes, otros te generan aproximaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cualquier sistema de inteligencia artificial lo que requiere es de un importante volumen de datos a nivel de cantidad y luego también a nivel de calidad, para que precisamente lo que salga de ese sistema pues pueda tener un cierto recorrido, una cierta utilidad. Yo creo que ahí la presidencia de la CNMC pues se ha columpiado un poco, en el sentido de que lo que dice es que, claro, si el ChatGPT hace una carga de datos masiva, pues aquellos que tienen, o de textos, etcétera, aquellos que pueden tener derechos de explotación intelectual sobre esa carga de datos, pues que en cierto modo están perdiendo, ¿no? Se están viendo violentados, claro, los que son sus derechos. Pero esto no es un tema de ChatGPT, sino del uso que hagas de ChatGPT. Entonces, si tú quieres utilizar esta herramienta y quieres escribir un artículo, y como muchas veces nos pasa con nuestro amigo Luis, que nos saca algún volcado de ChatGPT que convenientemente referenciado con respecto a lo que son las fuentes que ha cogido ese programa, pues para elaborar el texto que se le ha solicitado. Entonces es un tema más de uso, en mi opinión, que no tanto desde el punto de vista del propio funcionamiento de la máquina. Y luego el tema de fondo es el que apuntaba Luis. La tecnología va muy por delante de lo que es el marco legal. Esto es un clásico a lo largo también de la historia. Y aquí la cuestión es que si
adoptamos un marco legal que lo que haga desde el punto de vista de desarrollo de las organizaciones, utilizo organizaciones y no solo el sector privado, porque esto también, imaginaos lo que podría suponer de revolución a nivel de productividad en el sector público, ¿no? Si establecemos un marco legal que lo que hace es constreñir posibilidades de la tecnología, ese va a tener un impacto directo sobre un marco productivo que va a hacer que nos vamos a ir quedando, ¿no?, fuera de lo que es la historia, ¿no? Y va a hacer que todo lo que sean las empresas o las organizaciones que estén radicadas en esa región, en ese país, con ese marco legal tan restrictivo, pues tengan no una ventaja, sino al contrario una desventaja competitiva respecto a otras áreas geográficas que sean más amigables para el desarrollo e innovación, claro. Garbía 1, Jiménez 0. Está claro que has ganado en esta primera cuestión. Luis, te pregunto otra cuestión que me llama mucho la atención. Ayer hacía una entrevista en torno a un estudio que hablaba del acceso a los puestos de consejero en las empresas. Tocaba multitud de aspectos, de género, de edad, de trayectoria, pero me resultó especialmente curioso que al estudiar las áreas de conocimiento más relevantes para llegar a ese consejo, ¿no?, que para muchos puede ser el dorado, ¿no?, el objetivo, ponían en primer lugar los encuestados el manejo de la estrategia, por otro, que se conociera bien el sector, la industria a la que se refiere la empresa, y también, en tercer lugar y en el podium, las habilidades de gestión de riesgos. Y yo sé que tú de riesgos sabes mucho. ¿Es un papel muy relevante a esos niveles, en los consejos, los riesgos, Luis? Desde un punto de vista absolutamente personal, Rafa, ¿qué te debo? ¿Qué quieres que haga ahora? ¿Que declare mi amor eterno hacia la tertulia, hacia el programa? No, eso ya sabemos que lo tienes. Vamos a hablar de riesgos. Es que la gestión de riesgos ¿qué es un riesgo financiero? ¿Qué es un riesgo en general y financiero en particular? Yo no sé lo que va a pasar con el futuro, y a esa incertidumbre lo llamo riesgo. Estamos en un cambio de época, lo hemos comentado muchas veces, y cada vez más pandemias, filomenas, guerras de Ucrania, cada vez más GPT, inteligencia artificial, cada vez más ese cambio de época provoca un aumento de la incertidumbre. La gestión del riesgo se empieza estudiando en un mundo industrial desde el punto de vista financiero, gestión de riesgos financieros. Y uno de los riesgos financieros más importantes que existen es el riesgo de crédito. ¿Qué es el riesgo de crédito? El riesgo de que una empresa no pague lo que debe. En mi polimatía soy administrador concursal. Conozco empresas que no pagan lo que deben, y no conozco a ninguna empresa que en el fondo no paga lo que debe por causas financieras, sino al final, ¿por qué alguien no paga lo que debe? Por causas operativas, porque hace mal su negocio. A lo que voy es que esa gestión de riesgos financiera tradicional del mundo industrial cada vez más se confunde con la gestión de riesgos general en un mundo que está en profundo cambio. ¿Qué es el cambio climático? Es riesgo. ¿Qué son ESG, ESG, medio ambiente, tema social, gobierno corporativo? Pues todavía más riesgos. ¿De qué tiene que saber el que está a los mandos, a las riendas de la empresa? De riesgos. Si alguien se quiere preparar para el futuro incierto, si alguien quiere entrar en un consejo de administración, si alguien quiere llevar bien su empresa, ¿dónde tiene que ir a estudiar y qué tiene que hacer? Pues eso se lo dejo al oyente. Y gracias, Rafa, por este ratito. No. Es que no permito que termines así. Eres demasiado prudente para hablar de tu libro. ¿Dónde se puede formar bien a alguien en cuestión de riesgos? No me hagas tirarte más de la lengua. En el máster en gestión de riesgos que tenemos en ICADE, que además tenemos un 100% de empleabilidad, ya no solo porque durante años los alumnos que entraban trabajaban en la función de riesgos de bancos, aseguradoras, empresas financieras, pero es que cada vez más nos contratan en Agas, nos contratan a empresas energéticas, mucha empresa regulada, porque al final esa incertidumbre, esa necesidad de gestionar riesgos, que la necesitamos todos, los que tienen esa necesidad legal más son todas las empresas reguladas. Pero en el máster, en ICADE, en nuestro máster de ICADE de gestión de riesgos, pues en 9 meses garantizo yo personalmente que cualquiera de nuestros alumnos va a estar trabajando en el sector financiero. Además, quien puede lo más, puede lo menos. Y lo hemos visto con esta noticia. En un sitio donde no solo vamos a trabajar para que el mundo sea mejor, sino que se va a ganar dinero, Rafa. Los riesgos, ¿qué te parece a ti que tienes una formación distinta de la de Luis? Porque Luis, ya hemos dicho, es abogado, es ingeniero,
pero también es economista y lo enfoca más desde el ámbito de lo financiero. Tú también eres ingeniero, Caminos en este caso, y lo has enfocado tu carrera profesional, por un lado, desde la gestión del agua, lo sabemos, pero por otro, desde lo estratégico, desde la consultoría también. ¿Cómo lo ves tú desde tu perspectiva? Que efectivamente hay que añadir a la palabra riesgos no solo lo que es el adjetivo financiero, sino también el resto de riesgos, ¿no? Es decir, yo creo que también eso lo anticipaba Luis en su intervención anterior. Ya no solo estamos avanzando de los riesgos financieros clásicos, sino estamos hablando de riesgos operativos en el sentido más amplio de la palabra. Estamos en un entorno global y como estamos en un entorno global existen grandes posibilidades desde el punto de vista de aumentar la eficacia y la eficiencia de lo que pueden ser, por ejemplo, las cadenas de suministro, lo que puede ser todo lo que son los elementos de distribución o comercialización, etcétera. Pero el hecho de que estemos tan precisamente aprovechando esa globalización, tan deslocalizados en algunas de las fases de lo que es la cadena de valor, hace también que seamos hiperdependientes de cosas que pueden pasar y que están muy lejos de lo que puede ser nuestra zona de ámbito natural. Esa hipereficiencia junto con esa hiperdependencia en la que estamos en estos momentos hace que los sistemas pues sean cada vez más frágiles, ¿no? Y ya no solo estamos hablando de grandes pandemias, sino de pequeñas tensiones que pueden efectivamente alterar el curso natural de lo que son los negocios. Entonces, esa visión de gestión de riesgos tiene que ser integral, no solo tiene que coger la parte, digamos, más financiera, sino que tiene que ser capaz de ser aplicada no solo en lo que es la realidad en estos momentos, lo que puede ser un negocio, sino también en lo que son las principales tendencias. Y ahí estamos con el tema de la tecnología, con el tema de los cambios socioeconómicos, con el tema también de la estabilidad o no político-legal. Por lo tanto, los riesgos no solo se tienen que focalizar en la situación, digamos, actual, sino luego también desde el punto de vista de las tendencias en las que estamos y luego, sobre todo, pues tener, y para eso, pues metodologías como lo que es la gestión de continuidad de negocio, ¿no? El Business Continuity Management, etcétera, pues ayudarnos precisamente a que en caso de que se materialice alguno de estos riesgos que hemos identificado, pues tener preparado el plan B para poder actuar de forma rápida y eficiente y no dejarlo todo a la improvisación. Aunque dicho esto, los españoles somos muy buenos en temas de improvisación. Hombre, esa parte la tenemos. Sí. Sin duda, y además, añadiendo a todo lo que está, porque me he emocionado un poco, lo reconozco, toda empresa tiene que hacer el ejercicio de tener un mapa de riesgos. Un mapa de riesgos no solo financieros, sino riesgos de todos los sentidos, que al final aparecerán nuevos riesgos no contemplados, o habrá problemas que no estamos esperando, pero ya el hecho de hacer el mapa, tener las contingencias preparadas, es como ir al gimnasio. Tendrás que correr para coger el autobús, pero la diferencia entre el que puede salir corriendo a coger el autobús y el que no es el que todos los días va un poquito al gimnasio, todos los días anda un poquito, todos los días sale a pasear. Un mapa de riesgos, hay metodología, por favor, que la gente se forme. Rafa, disculpa, ¿eh? No, esto que ha dicho Luis es muy importante, ¿no? Las técnicas de Business Impact Analysis que ahora hay, que tampoco son aquí la NASA, ¿no? Pero que lógicamente es una metodología que hay que aprender, lo que te ayuda no solo es a identificar esos riesgos, sino también a ver cómo actuar, porque se te puede materializar o puede aparecer un evento adverso en el cual no habías pensado, y al final lo que se trata es de sacar adelante lo que es el negocio, ¿no? Y luego también lo que te ayuda, porque cuando uno se asoma a estos temas, a veces pues las compañías toman conciencia de la fragilidad de su modelo de negocio y quieren de repente convertirlo eso en un búnker, y al final la clave es el equilibrio, no vas a estar nunca blindado contra todo lo que te pueda acontecer, pero lo que te ayuda sobre todo esta metodología correctamente aplicada es a priorizar, es decir, mira, tengo un montón de riesgos y tal, estos son los que pueden resultar más impactantes para lo que es la cuenta de resultado, aquí puedo reaccionar mejor, peor, y luego pues bueno, herramientas también, porque a veces también nos obcecamos, ¿verdad, Luis?, con tratar de resolver esos potenciales eventos adversos contra nuestros recursos propios, y a veces lo que hay que levantar es un poco la cabeza, buscar alianzas estratégicas para que en esas situaciones complejas pues poder recurrir también a otros recursos y otras organizaciones que nos puedan ayudar en caso que se materialice esa situación, claro. Un riesgo, por ejemplo, imprevisto, Luis, en muchos casos la gente no lo veía venir. Los precios, la inflación, de repente me suben los costes de todo. Y ahora el caso es que está aflojando algo, la subida sigue subiendo, pero se supone que con menos intensidad. Y yo te pregunto, esto es más cuestión de macro que de gestión empresarial, obviamente, ¿por qué está pasando esto? He escuchado que porque terminan los estímulos fiscales post-pandemia, que está insistiendo mucho Bruselas, o que se resiste el gobierno, claro, estamos en preelectoral. ¿O es por la subida de tipos? ¿O por qué es? ¿Por qué está aflojando algo la inflación? Pues en parte porque en España hemos hecho bien los deberes, que al final nos puede suceder un poquito como, y entiéndase la ironía, como Pedro y el lobo, que cuando realmente dice la verdad Pedro,
pues llega el lobo y se come las ovejas. O sea, al final hemos hecho una serie de trabajo y en España tenemos una situación en la cual nuestra alta dependencia del turismo hace que, por un lado, desde un punto de vista productivo empecemos a funcionar. E igual que está la estanflación, es decir, que debido a aumento de precios disminuye la producción, llega un momento que cuando empiezas a aumentar la producción se producen efectos positivos. Aumentas la producción, hay más mercancía en el mercado y bajan un poquito los precios. Luego, además, desde el punto de vista energético, ya se ha quitado el estímulo a los precios de la energía, pero seguimos con estímulos, por ejemplo, en Madrid, al transporte público. Y hay mucha gente que ya ha cambiado hábitos. Una vez se normaliza el nuevo entorno, pues probablemente se esté consumiendo menos combustible ahora que antes. En cualquier caso, viene el verano por delante. Durante el verano, sin duda, los precios van a volver a subir y no hay que perder la referencia, por un lado, de que lo que estamos viviendo ahora en el mes de mayo probablemente tenga un poquito de espejismo, y luego lo que comentaba Antonio, que ha dado en la clave. Al final, la gestión de riesgos, y respondiendo a tu pregunta de qué está pasando, tiene que ver con las alianzas, tiene que ver con la flexibilidad y tiene que ver con la actitud. En un mundo industrial del que venimos, cuanto más grande eras, mejor. En cambio, ahora la inercia es un factor muy peligroso. Si nosotros intentamos modificar nuestro sistema, es muy grande el sistema y tardamos 6 meses en modificarlo, probablemente cuando hayamos modificado el sistema, las circunstancias a las que nos tengamos que enfrentar son diferentes. Y en ese sentido hay que ser flexible, hay que tener alianzas, hay que estar informado y hay que estar preparado para lo que pueda pasar, Rafa. Antonio, ágil, tener cintura. ¿Y tú a qué crees que obedece este cambio que podemos estar viendo o esta atenuación de la espiral? Pues bueno, la verdad es que encontrar una causa específica que justifique esto que estamos viendo en estos momentos, a mí la verdad es que me cuesta. Probablemente sea la combinación de distintos factores, ¿no? Probablemente la subida de tipos puede haber tenido parte de un efecto positivo, aunque todo el mundo asumía que efectivamente la inflación venía por la parte de oferta en este caso. Quizás también el hecho de que ya las cadenas de suministro, todas las tensiones que tuvieron lugar fruto post-pandemia ya se estén regularizando, incluso que estemos normalizando, aunque ese verbo sea odioso en esta situación, la guerra de Ucrania hace que también la propia la parte de esas tensiones que venían por parte de la oferta pues también pues hayan sido ya asumidas, ¿no? Y que eso pues nos sitúe en una situación con la que estamos viendo en estos momentos. De todas formas, seguimos con el problema aquí en España de que nuestro modelo productivo está muy basado, ¿verdad?, en fenómenos de estacionalidad, como es el caso del turismo. Hay que asumir, lo que ha apuntado Luis es claro, que ahora que vienen estos meses fuertes, a Dios gracias, esperemos que venga mucha gente de fuera aquí a disfrutar de España para dejarse aquí sus dineros, pues eso va a suponer innegablemente una subida de la inflación a corto plazo, y el problema que tenemos más para que toda esta buena noticia o esta tendencia que puntualmente hemos visto se pudiera consolidar en el futuro, se requieren esas reformas estructurales de las que venimos hablando mucho tiempo, que desgraciadamente la legislatura pasada pues no ha ayudado y no se han conseguido esas reformas, teniendo un contexto desde el punto de vista de ayudas de Bruselas que era muy positivo, que no se ha aprovechado, y a ver si para el próximo ciclo político pues tenemos fortuna y los españoles, digamos, como ciudadanos, ¿verdad?, y podemos afrontar esas reformas pendientes, ¿no? Por esas reformas pendientes tiene que generar ese marco productivo alrededor de lo que estamos comentando, ¿no?, de flexibilidad desde el punto de vista de planteamiento, ejecución, etcétera, sí. Luis, precisamente hay una cuestión relevante que también quería sacar, y es que he visto las letras del Tesoro se emiten por encima del IPC, 3,4%. Sigue habiendo un apetito enorme por el papel de la deuda pública española, pero ¿esto qué significa, esta relación entre ambas cantidades? Pues esto significa un gran riesgo porque y encaja perfectamente con lo de la inercia de la que estábamos hablando antes. Tenemos que pensar que la política fiscal, la emisión de deuda pública, encaja perfectamente con la ley de los presupuestos. O sea, se diseña de un año para otro y se tardan en organizar las subastas públicas semanas. El Banco Central sube los tipos de interés, la deuda pública se emite, y cuando nos queremos dar cuenta tenemos depósitos bancarios que están dando unas remuneraciones muy, muy bajas en comparación tanto con los tipos de interés como ahora con la remuneración de la deuda pública. Pero es que si nos esforzamos un poquito más como inversores y buscamos ETFs, que son productos relativamente seguros, la rentabilidad es todavía mayor. ¿Cuál es el riesgo al que me refería antes? Es un riesgo asociado con la liquidez, con la huida de depósitos, que lo hemos visto con el Silicon Valley Bank, lo hemos visto con Credit Suisse, y la solución es tener una estructura. En este sentido sí que cuanto más grande mejor,
porque cuanto más grande sea, más capacidad de absorber golpes va a tener esa estructura, que llegado el momento pueda actuar muy rápido. Con el Silicon Valley Bank, la Reserva Federal actuó muy rápido en muy poco tiempo, Rafa. Yo creo que sabes por dónde voy más o menos. Quizá va, Luis, por esa petición, ya casi un grito, ¿no? Bruselas, es decir, Comisión, Banco Central Europeo, quien rige los destinos de nuestra moneda, piden un fondo europeo de depósitos y avanzar, al final, cuando se consiga, hacia la unión bancaria completa. Sí, exactamente, Rafa. Me empiezo a preocupar porque funcionamos casi como un matrimonio, ¿eh, Rafa? Pero en este caso es a 3, ¿verdad, Antonio? Yo en esta clase de cosas no me voy a meter. ¿Pero qué opinas del fondo? Mejor vamos a hablar del fondo. Antonio, estás dentro. Mejor vamos a hablar del tema del fondo. Yo creo que esto efectivamente es una reclamación que periódicamente sale del Banco Central Europeo. Está desarrollando también un conjunto de proyectos muy alineados con esto, pero a mí me gustaría levantar un poco la cabeza y ver también un poco hacia dónde va la Unión Europea, ¿no? Efectivamente, esto puede tener un impacto positivo. Luis lo ha reflejado muy bien a nivel sistémico de lo que es la banca en Europa. Muy bien, pero al final hay una gran pregunta que tenemos en estos momentos sobre la mesa que nos está afrontando, que es el proyecto de la Unión Europea. Hace unos años, yo soy un firme convencido europeísta, hace 10, 15 años, pues todos más o menos teníamos una visión de hacia dónde iba Europa, pero en los últimos años esta visión se ha fragmentado. Probablemente la incorporación masiva de países tampoco ya ha ayudado, aunque fuera necesario, interesante a nivel político y además fuera un objeto fundacional de la Unión Europea. Pero la propia integración no ha ayudado a consolidar lo que es esa imagen global, y a nivel de Europa pues tenemos varios frentes abiertos que requerirían, en mi opinión, de un avance específico, ¿no? A nivel de política exterior común, de defensa exterior, incluso de política industrial común o energética común, ¿no? Las decisiones que se están adoptando desde el punto de vista de transición energética en España nada tiene que ver con las de Alemania. En Alemania están ahora explotando minas a cielo abierto de lignito y quemando carbón como si no hubiera un mañana. Entonces, esto de iniciativa del Banco Central Europeo puede ser efectivamente interesante desde el punto de vista del sistema de la banca, pero se me queda cojo para un proyecto de Unión Europea que debería velar por los intereses de todos los ciudadanos europeos. Sí. Me quedo sin tiempo, Luis. Tan solo te apunto otro riesgo, por culminar con riesgos. He leído que si los japoneses decidieran vender todos los bonos extranjeros que tienen, provocarían un terremoto en el mercado global de renta fija. Tienen sobre todo deuda de fuera de su país, que también tienen de su país. Sí. Ahí lo dejo, que eso da para hablar mucho. Antonio, Luis, muchas gracias. Qué maravilla, Rafa. Hemos hablado de riesgo de crédito de liquidez y acabas con riesgo sistémico. Gracias, Rafa. Un abrazo. Hasta la próxima. Un placer, amigos.